Montejo tiene la palabra. La 12 delegación asturiana que viaja a verificar el estado de los derechos humanos en Colombia se encontrará con un país seco por la falta de lluvias, indignado por la pobreza generalizada, la carestía de los alimentos y del transporte, pasmado ante la corrupción y la impunidad rampantes, triste ante la muerte por hambre de miles de niños y niñas indígenas. Un país esperanzado por los avances de los diálogos con las FARC y alarmado por la escalada de la guerra con el Ejército de Liberación Nacional, por la falta de voluntad política del Gobierno para dialogar con esta insurgencia que adelanta un paro armado en todo el territorio nacional. Hace pocos minutos, 25 policías, cada uno de los cuales devenga 14 sueldos por año, se bajaron con prisa de un camión y asaltaron a un desempleado que intentaba buscarse la vida asando arepas en un andén del sector de Galerías en Bogotá. No valieron sus ruegos. La imagen pública de la policía es pésima, ganada a pulso por sus vínculos con la delincuencia y el paramilitarismo, por la brutalidad de sus acciones represivas, por los escándalos cotidianos de corrupción y, según dijo hoy el procurador, por participar de una red de prostitución masculina que incluye agentes prestadores de servicios sexuales para honorables senadores del uribismo, altos funcionarios del Gobierno de Santos y para el propio comandante de la Policía, general Rodolfo Palomino. A pocas cuadras de la zona comercial, en un hotel lujoso del centro de Bogotá, la ONU convoca un foro sobre el posconflicto. Se hace evidente que hay una mezcla de esperanza y miedo entre los 700 asistentes. No hay garantías para la lucha social ni para defender los derechos humanos, ni la habrá para los guerrilleros que dejen las armas. Lo mismo dice la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores, que sigue enterrando sindicalistas asesinados con impunidad. Sindicalistas y sectores populares aprueban realizar un paro cívico nacional para enfrentar en campos y ciudades el trabajo basura, la gigantesca corrupción funcional a los intereses de los privatizadores de la energía eléctrica, el petróleo, la salud, la educación. Los campesinos y los pueblos indígenas también alistan movilizaciones en defensa de la economía campesina y de la madre tierra. La misma consigna la están asumiendo los estudiantes y otros sectores urbanos. Medio país está sin agua. Hay racionamientos del líquido por el efecto del fenómeno del Niño y por la devastación de los bosques donde nacen los ríos. Las gentes se preocupan por los efectos de la gran minería en los páramos donde se condensa el agua. Saben que si no hay movilización social, de poco valdrán los conceptos de la Corte Constitucional prohibiéndola. Hace pocos días, una multitud recorría, cauce arriba y cauce abajo, una de las pocas quebradas de Floridablanca que nos han secado. Había corrido la bola de que bajaban flotando billetes de 50.000 pesos. La fortuna de encontrar un par de billetes lo tocó a los que madrugaron. Los demás rezan para que regresen pronto las lluvias y se acabe el racionamiento. La corrupción y el impacto de la minería del carbón a cielo abierto están matando al pueblo indígena Wayuu. Miles de sus niños han muerto de hambre y sed. De su territorio se llevan las riquezas unas empresas gigantes, auténticos buitres llamados Glencore, Xstrata, Cerrejón, BHP Billiton, Anglo American Drummond. No responden ante nadie, son un Estado dentro del Estado, o si lo prefieren, son el verdadero poder que maneja el Estado. Casi todo el país ha sido concesionado a las multinacionales mineras que destruyen al país, saqueando oro, estaño, zinc, plata, plomo, cobre, antimonio, petróleo, carbón, níquel, sin respetar normas ambientales, ni derechos humanos, ni laborales, ni ambientales, sin pagar casi impuestos. El presidente de los latifundistas ganaderos pide indemnización por las 700.000 vacas muertas por la sequía y por el desplazamiento a zonas con pastos de un rebaño similar. No se sonroja, pero lo pide en un país con 6 millones de personas desplazadas de las que nadie habla. El hermoso pueblo indígena nómada Nunak Makú no habla castellano, no tiene patria ni comprende el concepto, ni le importa, pero fue despojado con violencia de una parte de su territorio que se llama Guainía, que traduce tierra de muchas aguas. Confinados en una ceja de la selva amazónica, fueron trasladados por el ejército a un lote seco en la sabana donde perecen de hambre, gripe, sed y tristeza. Un camión militar les lleva agua de cuando en cuando. Los soldados le regalan ropa camuflada diseñada para la guerra a un pueblo de indios nómadas, pacíficos, acostumbrados a andar desnudos y felices en una selva ancestral en la que no dependían de nadie, pero a la que aparecieron dueños en nombre de la patria, la seguridad y el progreso. Grandes regiones del país están afectadas por el paro armado ordenado esta semana por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en el 50 aniversario de la muerte del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Los paramilitares, que según el Gobierno ya no existen, impidieron el acceso al sitio de su muerte a varios centenares de personas, incluyendo parlamentarios que viajaron hasta Patio Cemento para reivindicar su nombre y su ejemplo de compromiso con los más pobres. Hay alarma, atentados, hostigamientos, combates, gran despliegue militar y guerrillero en varias regiones del país que serán visitadas a partir del próximo jueves por la 12ª delegación asturiana en Colombia. Territorios donde la lucha social está poniendo el centro de la defensa de los derechos humanos y la consigna: si no hay pan para los pobres, no habrá paz para los ricos.
Este texto, como puede imaginar, no lo he escrito yo. Es una reflexión de Javier Orozco, del coordinador del programa, y está escrito este martes 16 de febrero. Como veo que me he excedido ya del tiempo, simplemente me gustaría reiterarle la pregunta con unos datos concretos. Usted no ha desaprovechado la ocasión para decir que el recorte presupuestario para este programa es una cuestión de la prórroga. Ustedes ya recortaron el presupuesto de este programa, que hace unos años estaba en 100.000 euros y ahora está en 30.000. El Gobierno de Foro lo había bajado a 48.000, pero ustedes lo bajaron a 30.000. Sin embargo, aparte de la recuperación de la dotación económica del programa, no es todo cuestión de dinero. La voluntad y el compromiso con el proceso de paz en Colombia y con las víctimas de la violencia y de la violación de derechos humanos pasa también por el reconocimiento del trabajo que están haciendo las organizaciones. En este sentido, el apoyo a la próxima delegación es necesario y necesita de actuaciones precisas y urgentes. Me gustaría saber por qué no van a participar en esa delegación, porque la gente sigue necesitando del programa y del compromiso político del Gobierno de Asturias y de toda la sociedad asturiana, del Gobierno en su representación. La voluntad política se expresa también en la cortesía, muchas veces. Recibir a las víctimas protegidas. El año pasado la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación se negó a recibirlas oficialmente. Coincidieron en otros ámbitos, pero no se produjo reunión oficial. El año pasado la acción del Gobierno se limitó a la realización en el Ridea de una actividad conmemorativa del 10º aniversario del asesinato de Luciano Romero. Sin embargo, ni Luisiana, su hija, ni la hija de Luciano, ni Gustavo, a cuyo hermano habían asesinado meses antes, ni el resto de compañeros acogidos en Asturias fueron recibidos por el Gobierno. Algo parecido sucedió con la delegación del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, que visitó nuestra comunidad autónoma el pasado mes de octubre. En este caso, sus representantes sí fueron recibidas por la Agencia de Cooperación. Sin embargo, el Gobierno volvió a mostrar su falta de consideración a la inmensa labor desarrollada por el colectivo en materia de derechos humanos, de memoria y de dignidad, y tampoco la recibieron. Respecto a los recursos, han recortado aquellos destinados a la manutención de 650 euros. Termino, gracias. De 650 euros a menos de 450 euros al mes, en concreto 443. La Comisión Europea cuenta con recursos para este tipo de programas, pero el Gobierno asturiano ni lo solicita ni evidentemente hace uso de ellos, mientras miles de personas siguen estando amenazadas, muchas de ellas de muerte. La Comisión Europea realizó un estudio sobre los programas de acogida temporal que tienen lugar en los diferentes países de la Unión e informó de que existen estos recursos. Finalizo reiterándole la pregunta. ¿Qué va a hacer para reforzar el programa? ¿Por qué el Gobierno no hace uso de los fondos europeos pertinentes? ¿Y cuál es el motivo por el que el Gobierno no va a participar en la próxima delegación de verificación de respeto a los derechos humanos en Colombia? Gracias. Gracias, señora Montejo.